y avanzamos con esto, ¿sí? Bien. Bien, vamos a ver este texto, ¿sí? Texto 3 y 4. Con el estudio de la lógica se persigue llegar a ser preciso y cuidadoso. La lógica tiene un lenguaje exacto. Es necesario redactar un conjunto de reglas que sean perfectamente claras y definidas y que estén libres de las vaguedades que pueden hallarse en nuestro lenguaje corriente. Para realizar ese trabajo, se utilizarán proposiciones en lengua castellana, de la misma manera que se usa la lengua castellana para explicar las reglas precisas de un juego a alguien que no ha jugado a ese juego. Por supuesto, la lógica es algo más que un juego. Puede ayudarnos a aprender una forma de razonar que es exacta y a la vez muy útil. Entonces, el texto habla sobre la diferencia que hay entre el lenguaje natural, el lenguaje cotidiano y el lenguaje de la lógica. El lenguaje de la lógica es un lenguaje exacto, preciso. Es el lenguaje de las matemáticas. Es un lenguaje que se basa en reglas bastante claras y definidas. Por el contrario, el lenguaje en español, el lenguaje natural, el lenguaje cotidiano, es un lenguaje vago, un lenguaje impreciso. Y eso ocurre porque el lenguaje en español es básicamente un lenguaje hablado. Por el contrario, el lenguaje matemático es un lenguaje fundamentalmente escrito. Cuando uno escribe, busca más precisión. Y como el lenguaje matemático se basa en escritura, es un lenguaje mucho más preciso que el lenguaje corriente, que el lenguaje vago. Ahora, entonces, es lo que dice básicamente, ¿no? Entonces, la lógica presenta un lenguaje exacto, un lenguaje preciso, que vamos a verlo. Solamente estoy comentando a manera de introducción nada más. Un lenguaje preciso, un lenguaje exacto, que tiene reglas de juego definidas, muy diferente al lenguaje natural, el lenguaje cotidiano, el lenguaje corriente, que es un lenguaje que como se basa en el habla, entonces es un lenguaje vago, es un lenguaje impreciso. Además, la lógica presenta reglas, reglas que permiten determinar la validez de la inferencia, reglas que son exactos y que son útiles. ¿Me puedes decir cuál es la clave de la pregunta 3, por favor? Beso, ¿no? La clave de la 3 es beso, exactitud y precisión. Muy bien. La clave 3 es beso. ¿Me puede decir cuál es la clave de la pregunta 4? Una forma de razonar útil. Muy bien. La clave de la pregunta 4 es excelente. Una forma de razonar útil. Muy bien. Bien. Entonces vamos a desarrollar el contenido teórico y sobre eso vamos a garantizar las claves. ¿Ya? ¿Cómo están de ánimo? ¿Bien? ¿Están futuros de ingresar a la universidad? ¿Ahora sí? ¿Están bien? ¿Va a ingresar a su San Marcos o no? Va a ingresar a San Marcos. De la Victoria, ¿ya? Ya, muy bien. Yo mi voz ha bajado mucho, no puedo hablar, pero ya estamos ahí. Ya, esto lo hice para ti, con mucho amor. Bien. Muchachos, vamos a empezar con una reunión más en lo que vamos a desarrollar hoy día es acerca de los temas concernientes a la lógica. La lógica es aquel estudio acerca de la inferencia. La lógica tiene un desarrollo propio, autónomo, independiente ya de la filosofía. Sabemos que la palabra lógica proviene del término logos, un término griego que significa razón, pero la lógica presenta una materia muy precisa. La lógica se encarga de estudiar unas formas de pensamiento que se denominan inferencias. ¿Pero qué cosa es la inferencia? La inferencia es una estructura que está compuesta de proposiciones. Algunas se llaman premisas y otras se llaman conclusión. Por ejemplo, tenemos premisa 1, todo Perón es americano. Premisa 2, Miguel Grau es peruano. Conclusión, Miguel Grau es americano. Esa es una inferencia. Las dos primeras son premisas y lo que está en azul es conclusión. Tenemos otro ejemplo. 3 es mayor que 2, premisa 1, por tanto 2 es menor que 3. En el primer caso estamos ante una inferencia deductiva mediata, puesto que tiene más de una premisa,
Y en el segundo caso estamos ante una inferencia deductiva inmediata, puesto que tiene una premisa. Recuerda que también existen las inferencias inductivas, ¿no? Aquellas que nos ofrecen una conclusión probable. En este caso, las inferencias expuestas aquí son inferencias de índole deductivas, puesto que tienen una conclusión que se extrae necesariamente de las premisas. Decía de que las inferencias, muchachos, se componen de proposiciones. ¿Qué cosa es una proposición? Definir proposición es algo muy importante para la lógica. ¿Qué entendemos por proposición? La proposición es un enunciado que posee valor veritativo. O sea, es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Y por consiguiente se encuentra en la función informativa del lenguaje. Si yo digo, por ejemplo, silencio, por favor, ¿ese enunciado será proposición? No, porque ese enunciado, silencio, por favor, se encuentra en la función apelativa. Si yo digo, estoy muy feliz, ¿es proposición? No, porque principalmente ese enunciado manifiesta la función expresiva. Pero si yo digo, hoy es domingo, ¿proposición? Sí, porque es un enunciado que está informando y por consiguiente es verdadero o falso. Entonces, las proposiciones, no te olvides, compañero, se encuentra en la función informativa del lenguaje. Pongamos algunos casos de proposición. Por ejemplo, Lima es capital del Perú. Las naranjas son frutas, evidentemente enunciados verdaderos. Keiko Fujimori es presidente del Perú, enunciado falso. 3 más 6, 9. El sol gira alrededor de la Tierra. Son ejemplos de proposiciones. Entonces podemos poner una serie de ejemplos, ¿no? ¿Qué enunciados pueden ser proposiciones y qué enunciados no lo son? Por ejemplo, el Perú es un país, es una proposición. Es un enunciado aseverativo, está en la función informativa y es verdadero o falso. En este caso es verdadero. Sócrates fue filósofo, también es una proposición, ni hablar. Recuerda, como ves ahí, que la proposición es una oración verdadera o falsa. El Sol es un planeta, también es una proposición, puesto que es un enunciado falso. Vive el Perú, no es proposición, sabes que ese enunciado se encuentra en la función expresiva del lenguaje. Llueve, ¿llueve es proposición? Claro que sí. Aunque sea una sola palabra, está informando a cabalidad. Lo que está diciendo es que en estos momentos está lloviendo. Es como decir nieva. Nieva es proposición, porque está diciendo que en estos momentos está nevando. Por consiguiente, se puede determinar su valor veritativo. Se puede saber si es verdadero o falso. Comparemos llueve con Alan. Alan es un nombre propio. Si bien es una palabra, al igual que llueve, Alan no tiene un contenido informativo completo. Alan es un nombre, por tanto no es proposición. Pero si yo digo Alan fue presidente chileno, Alan García fue presidente chileno, evidentemente es proposición, puesto que es una oración falsa. 5 más x es igual a 11, no es proposición. Estos se llaman enunciados abiertos o también funciones proposicionales. Eso de seguro lo conoces. Las funciones proposicionales o enunciados abiertos son aquellas expresiones que tienen variables. ¿Ya? En este caso no se sabe cuánto vale x. No vale decir, profesor, pero x vale 6. Bueno, puede valer 6, 7, pero no te está diciendo que halles el valor de x. Y no te asume de que esa fórmula es verdadera, solo te está dando esa oración. Entonces, no se sabe exactamente, x puede tener infinidad de valores. Por consiguiente, no es una proposición. ¿Ya? Esto sí es proposición, claramente, pues, ¿no? Claramente, está definido. Si 5 más 20 igual 80.000, también es proposición. Profesor, profesor, pero eso también tiene variables, sí, pero no importa el valor que le pongas a A o el valor que le pongas a B, sabes de que es siempre verdadero, ¿no? Recuerda también que las leyes científicas son proposiciones, ¿ya? Entonces, eso sí es proposición, porque siempre es verdadero. Bonex es una academia, proposición, claro está informando. Bonex tiene hambre. No, Bonex tiene hambre no es una proposición, se denominan pseudoproposiciones. Las pseudoproposiciones, chicos, son expresiones que dan la apariencia de ser proposiciones porque tienen la estructura gramatical, sujeto, predicado. Parece que tuviera un sentido, pero son expresiones absurdas. ¿Ya? Si yo digo, el cielo tiene cólico, no es proposición. ¿Ya? Pero si yo digo, el cielo tiene nubes,
Claro que es proposición. Bien, ahora, sobre este punto, podemos clasificar a las proposiciones, ¿no? Tenemos proposiciones simples o atómicas y también están las compuestas o moleculares. Las simples o atómicas son aquellas que tienen un solo mensaje afirmativo. Por ejemplo, algunas son predicativas, Lima es una ciudad, el agua hierve a 100 grados. Algunas son relacionales, Lima y Arequipa son ciudades parecidas, el agua y el alcohol se complementan. Creo que es clara la diferencia, ¿no? Las relaciones es cuando expresan varios sustantivos que establecen una relación entre sí. En cambio, la predicativa no. La predicativa es la más simple que hay. No es un sujeto con un predicado. Cada una de estas proposiciones se formaliza con P. Recuerda que cuando establecemos la formalización, por cada enunciado, por cada proposición simple, por cada mensaje, se pone una letra. Entonces, cada proposición que está ahí se formaliza con P. ¿Ya? Recuerda que las simples atómicas poseen un solo mensaje afirmativo, jamás poseen negaciones. Si tienen negaciones, ya no son simples, sino compuestas. También están, profesor, las proposiciones compuestas o moleculares, que obviamente poseen más de un mensaje, y claro está, pueden tener negaciones. Están las conjuntivas, aquellas que tienen como enlace a la I. Acá hay dos mensajes, Lima es una ciudad, Arequipa es una ciudad, unidas por I. Equivalentes a I, pero aunque también, así como, además, sin embargo, no obstante, asimismo y a la vez, son los equivalentes más conocidos de la I. ¿Ya? También están, profesor, las disyuntivas débiles. El hidrógeno o el helio son combustibles y comparémosla con las disyuntivas fuertes. Es jueves o viernes. De seguro conocemos la diferencia, ¿no? En que las disyuntivas débiles se llaman también inclusivas, porque te permiten incluir las dos como verdaderas a la vez. El hidrógeno y el helio pueden ser verdaderas a la vez. Si yo digo canto y bailo, yo puedo cantar y bailar a la vez. Entonces estamos ante una disyuntiva débil o inclusiva. Pero yo no puedo decir es jueves y viernes a la vez, ¿no? Es jueves y viernes a la vez. No, pues no, esa es exclusiva o fuerte. Porque en la exclusiva solo te permite que aceptes una y que por tanto niegues a otra. Está vivo o muerto es una disyuntiva exclusiva. ¿De acuerdo? Nació en Perú o en España también es una disyuntiva fuerte o exclusiva. ¿De acuerdo? Ten presente eso. Débil es cuando se pueden los dos a la vez, ¿no es cierto? Canto o bailo, débil. Juego o me divierto, débil. Fuerte es cuando se puede única, ¿ya? También está, profesor, las proposiciones compuestas, bueno, condicionales. Estas condicionales, también llamadas hipotéticas, son aquellas que tienen antecedente y consecuente. Las únicas que tienen antecedente y consecuente son las condicionales o hipotéticas. Si es agua, entonces hierve a 100 grados. Equivalentes a el sí entonces, por tanto, en consecuencia, por ende, luego, de ahí que, por consiguiente. Ten bien presente que las condicionales se pueden presentar como llamadas condicionales directas o como también condicionales inversas, cuando se expresan, digámoslo en coloquial, al revés. ¿Cómo lo ves? Que creo que es claro, ¿no? Hierve a 100 grados si es agua. En las condicionales directas, primero está el antecedente y después el consecuente. En las inversas, primero está el consecuente y luego el antecedente. ¿Cómo sabemos si uno es directo o inversa, profe? Por los operadores. Operador de condicional inversa es aquella que tiene el sí en medio, porque, ya que, dado que, puesto que, debido a que, pues, en medio de los dos mensajes. Cuando esté en medio, estamos ante una condicional inversa. Y como vamos a ver, ya en el desarrollo de nuestros ejercicios, mientras que una condicional directa, si es agua, entonces hierve a 100 grados, se formaliza P, es agua, hierve a 100 grados Q, entonces sería P, entonces Q, ¿no es cierto? En las condicionales inversas, es al revés, se formaliza Q, entonces P. Ya, eso hay que tener bien presente. O sea, si tú ves estos operadores que ves acá, en medio de dos ideas, jamás formalices P, entonces Q, sino Q, entonces P. Ya, ten presente siempre eso. También están, profesor, las proposiciones bicondicionales, que como sabes tienen el famoso sí, solo sí como enlace, ¿no? Equivalentes, cuando y solo cuando, entonces y solo entonces, sí, solamente sí. Y también están las negativas. Perú no es un país, es falso que, tú entiendes que este es falso afecta a toda la proposición, ¿no es cierto?
Bien, con esto podemos remitirnos el asunto de la formalización. Tú sabes que formalizar es transformar de un tipo de lenguaje, el lenguaje natural, a el denominado lenguaje formal. El lenguaje natural, profesor, es el lenguaje en español, el lenguaje que utilizamos cotidianamente. Es un lenguaje que depende obviamente de la lengua, depende del habla también. Y por tanto es bastante ambiguo. Muchas veces cuando hablamos, cuando nos referimos en español, cometemos bastantes ambigüedades. Pero, por ejemplo, es un lenguaje natural, ¿no? Solamente lo entenderían aquellas personas que saben español, obviamente, como nosotros. Pero gracias al avance de la ciencia es que el lenguaje natural puede transformarse en un lenguaje matemático como lo que ves acá, ¿no? P y Q, que es el lenguaje formal, un lenguaje universal, entendido por todas las personas independiente de la lengua. Es un lenguaje sobre todo escrito y al ser escrito precisamente es exacto y a la vez es operativo. ¿Ya? Permite el cálculo justamente, ¿no? Es un lenguaje que nos ofrece precisión, algo que carece el lenguaje natural. Bien, veamos los símbolos lógicos más famosos. Las variables, sabes que las variables representan a proposiciones simples y están los operadores, ¿no? La conjuntiva, ahí está el símbolo de la conjuntiva. La disyuntiva débil, ahí está. La disyuntiva débil, muy famoso, también es un triangulito, ¿no es cierto? La condicional, el entonces, la flechita famosa. El bicondicional, también es un símbolo muy conocido. Y la negativa, que lo tienes ahí, ¿no es cierto? Veamos algunos ejemplos. El sol es una estrella. Un solo mensaje. Y ya te dije, ¿no? Hace un rato que cuando hay un mensaje y solo uno, pues solamente se pone una variable, una letra. Por tanto, como hay un solo mensaje ahí, todo esto es P. Se acabó la formalización del sol es una estrella. El sol no es una estrella. Ya tiene una negativa ya. Entonces, la negativa se respeta. Hay que formalizar negativa, sería todo negación de P. Sencillísimo, ¿no? Sencillísimo. En invierno hace frío y llueve. ¿Cuántos mensajes hay? Dos. Primer mensaje, hace frío. Segundo mensaje, llueve. Dos mensajes, dos letras diferentes, dos variables diferentes. Sería P y Q. ¿No es cierto? El símbolo de la I, obviamente. El fútbol es deporte o diversión. También hay dos mensajes. Fútbol es deporte, P. El fútbol es diversión, Q. Y la O respectiva. Si es agua, entonces hierve a 100 grados. Es agua, P. Hierve a 100, Q. P, entonces Q es una condicional directa. Recuerda, si hubiese dicho hierve a 100 si es agua, estamos ante una condicional inversa y ahí tienes que escribirlo al revés. Sería Q entonces P. ¿Ya? Pero en este caso estamos ante una condicional directa y por consiguiente es la formalización. Hay movimientos sí, solo si hay materia. P, Q, creo que es muy sencillísimo. Ahí está el simbolito. Es falso que, date cuenta que este es falso, como lo dije hace un rato, afecta a toda la expresión. Por tanto, se pone paréntesis. Es falso que P, Q, I. ¿No es cierto? Ahí está. Es falso que P y Q. Es falso que llueve o nieva de la misma manera, ¿no es cierto? El es falso afecta a toda la expresión. Generalmente las expresiones largas, las negativas que tienen frase como es falso que, no es cierto que, no es el caso que, generalmente, no es una regla, pero por regla general, por aspectos generales, por costumbre, las frases negativas largas afectan a una serie de variables y operadores, ¿ya? Sigamos. No estamos en invierno o no estamos en verano, muy bien, no estamos en invierno, negación de P, no estamos en verano, negación de Q, y la O, ahí está el símbolo de la O. Si el líquido es alcohol, entonces se evapora o se mantiene. Líquido es alcohol, P, se evapora Q o se mantiene. El símbolo más importante, el operador más importante es el entonces. Si el líquido es alcohol, entonces todo lo demás sería consecuente, ¿no? Por ese motivo se pone paréntesis. O es lunes o es martes, punto seguido. Entonces, coma, empieza la semana. Disyuntiva fuerte, ¿ya? Cuando tiene o es automáticamente disyuntiva fuerte. Ahí está el símbolo de disyuntiva fuerte. El punto seguido se respeta. Siempre o siempre puntuación hay que respetar. El punto seguido me dice que hasta aquí hay que formalizar y ponerle paréntesis. Luego sigue el entonces, que es una flecha, empieza la semana R. Ahí queda. La lógica es ciencia formal, es ciencia y formal, si solo si emplea rigurosos cálculos. La lógica es ciencia, P. Formal, Q. Y, claro está, emplea rigurosos cálculos, R.
Si te das cuenta, estos dos casos, que la lógica sea ciencia y formal, es, digamos, una condición porque emplea rigurosos cálculos, ¿no? Es importante también leer muy bien la expresión para darnos cuenta por costumbre, por análisis, cuando se pone paréntesis, ¿ya? ¿Listo? Sigamos. Es falso que no sea diciembre. Entonces, estamos en octubre o noviembre. A ver, negación de P ni hablar, pues no, pero acá hay una cuestión, ¿no? Creo que hay otra negación más, creo, ¿no? Vamos a ver un ratito, ¿ya? Acá no es diciembre, no P. Estamos en octubre, Q ni hablar, ¿no? Noviembre, R. O. El punto seguido se respeta. El entonces se encuentra entre un punto y una coma. De tal modo que el entonces es el operador más importante. ¿De acuerdo? Acá está la otra negación más, claro está. Y el entonces queda así, ¿no? Ahí está la doble negación, ¿no? Es falso que, negación, no, sea diciembre, entonces estamos en octubre o noviembre. Este es el operador más importante porque está entre un punto y una coma. Hay que siempre respetar estos signos de puntuación. Y acá no te piden que deduzcas, te pide que formalices, o sea, que reemplaces fielmente. Y si hay dos negaciones, se pone dos negaciones. Sale el sol, entonces es falso que es de noche y de madrugada. Sale el sol P, entonces es falso que es de noche Q y de madrugada R. Creo que es claro, ¿no? Es falso todo. Es falso que es de noche y madrugada. Esta frase larga, negativa, extensa, afecta pues a toda la expresión. Por tanto, se pone paréntesis en este lado. Es falso todo esto. Quedando el entonces como el símbolo más importante, ¿no? Que al igual que acá, está entre un punto y una coma, se pone la flechita. Es falso que haya inflación y no suban los precios. Es falso todo. Desde cuenta, la fuerza de este es falso, ¿no? Es falso todo. Hay inflación, P, y no suman los precios, Q, ¿no es cierto? Ahí está. Es falso todo, negativo. Llueve o hay sequía, y no llueve, entonces hay sequía. Llueve, P, hay sequía, Q, o, ahí está. Punto seguido, se respeta los signos de puntuación, se pone paréntesis, y no llueve, punto. Entonces hay sequía, Q. Ahora, de todos los operadores, el más importante es el entonces porque está entre un punto y una coma. Siempre es así. Cuando un operador está entre un punto y una coma es el más importante. O sea, este es más importante que la I. Por consiguiente, para denotar que este es el símbolo más importante, se pone corchetes. Y ahí tenemos la jerarquía establecida, ¿no? La más importante es la condicional y luego dentro del corchete la más importante es la I. ¿Ya? Sigamos. Ahora vamos a ver algunas funciones veritativas, chicos. Recuerda que las funciones veritativas muestran la combinación de valores de verdad o falsedad que posee una fórmula lógica. Tú sabes que estamos ante una fórmula conjuntiva en este caso, y aplicando tablas de verdad, sabemos que la función veritativa de P y Q es así, ¿no es cierto? La I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Si encontramos un solo caso falso, automáticamente ya la conjuntiva es falsa, ¿no es cierto? Entonces el valor veritativo de P y Q es verdadero, falso, falso, falso. Acá está la tabla de funciones veritativas, recuerda negativa, ¿cierto? Su valor contrario nada más. AB, la combinación de valores, son cuatro combinaciones de valores, dadas dos variables. La I, la O, condicional, bicondicional o fuerte, disyuntiva exclusiva. Recuerdan, la I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Al haber un falso, ya la I es falsa. La O es falsa cuando ambas son falsas. Si hay un verdadero, ya la O es verdadera. La I es verdadera cuando ambas son verdaderas. La O es falsa cuando ambas son falsas. El condicional es falso en un caso. ¿Cuándo el condicional es falso? Cuando el antecedente, el que está a la izquierda, es verdadero y el consecuente, el que está a la derecha, es falso. El resto de casos automáticamente es verdadero. El sí solo sí es verdadero cuando los valores son iguales. Valores iguales, verdadero. Valores iguales, verdadero. Valores diferentes, falso. La O fuerte es el contrario al sí solo sí. La O fuerte es falsa cuando sus valores son iguales. Valores iguales, falso. Valores iguales, falso. Valores diferentes, verdadero. Siempre que dé presente entonces esta tabla. Vamos a algunos ejemplos. Te dan P y Q. Y te dice, por dato, que la Q es falsa y no sabemos cuánto vale P.
Si tienes una conjuntiva y la Q es falsa y no sabes cuánto vale P, ¿cuánto vale toda la fórmula? A ver, ¿falso o verdadero? Falso, claro. ¿Por qué? Porque la I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Al tener un valor falso, ya no interesa cuánto vale P, ya, automáticamente todo es falso. Algo parecido ocurre acá, ¿no? P o Q. Te dan esta fórmula P o Q y te dan por dato que la P es verdadera y la Q no sabes. ¿Cuánto vale todo? Verdadero. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la O es falsa cuando ambas son falsas. Al tener ya un verdadero, no importa cuánto vale Q, la fórmula es verdadera. Tienes un condicional, P entonces Q, en la cual la P es falsa y la Q no se sabe. ¿Cuánto vale todo? ¿Cuánto vale la condicional? Verdadero. Muy bien. ¿Por qué, profe? Porque la flechita es falsa cuando la izquierda es verdadera y la derecha es falsa. Pero aquí la izquierda es falsa. Entonces, esta combinación de acá no se está cumpliendo acá. Por tanto, es verdadero. Acá, esto. Te dan por dato esta fórmula y te dan por dato que tanto la P como la Q son falsos. Valores iguales en sí, solo sí, ya sabes que es verdadero, ¿no? Verdadero. Si la fórmula es verdadera, entonces su negación va a ser falsa, ¿no es cierto? Ahí está. Sigamos otros ejemplos. Acá otros ejemplos, ¿no? Tienes esto, por ejemplo. Te dan esta fórmula y te dan por dato de que la fórmula condicional es falsa. Eh, y te dicen que ahí es el valor de P, de Q, de R y de S. Facilísimo, ¿cierto? Facilísimo. Entonces, a partir de este dato deducimos, pues, si la flecha es falsa, y viendo la tablita, acá está flecha falsa, izquierda verdadera, derecha falsa, entonces si la flecha es falsa, el que está a la izquierda es verdadera y el que está a la derecha es falsa. Ahora vamos por este lado de la izquierda, ¿no? I verdadera. Y la I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces ya tienes el valor de P y el de Q. O falsa. La O es falsa, veo mi tabla, o falsa cuando ambas son falsas. A ver, claro, entonces ya tenemos cuánto vale R y cuánto vale S. Y esta es la respuesta. P verdadera, Q verdadera, R falsa y S falsa. Pongamos otro ejemplo más. Te dan esta fórmula y te dicen que la fórmula es falsa. Y también te piden hallar los valores de P, de Q y de R. Deducimos. Flecha falsa. Ya sabemos que la flecha es falsa cuando la izquierda es verdadera y la derecha es falsa. Ahora, tú tienes que acá es una I verdadera. Y ya sabemos, ¿no? La I es verdadera cuando ambas son verdaderas. A ver, claro, por tanto la P es verdadera. Entonces, este valor de P verdadero lo pasamos por acá. Ahí está. La I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Entonces la P es verdadera. Y este valor de P lo pasamos por acá. Ahora, claro, esta parte también es verdadera, profe, no se olvide. Claro, la I es verdadera cuando ambas son verdaderas. Pero esta parte es negación de Q verdadero. Y si negación de Q es verdadero, obviamente la Q solo es falsa, profe. Muy bien, ya tienes el valor de P y el de Q. Vamos por este lado. Habíamos dicho que esta parte de la derecha es falsa, ¿cierto? Porque si el condicional es falso, la izquierda es verdadera y la derecha es falsa. Pero resulta que es una negativa. Negativa falsa. Si la negativa es falsa, lo que está adentro tiene que ser, profesor, verdadera. Pero es un sí solo sí. Y yo me acuerdo que el sí solo sí es verdadero cuando los valores de los costados son iguales. Entonces, profesor, si acá tengo que la P es verdadera, la R obligatoriamente tiene que ser verdadera. Entonces tengo ya los valores. P verdadero, Q falsa y R verdadera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en lógica? Estamos bien, ¿no? ¿Qué tal la lógica? Interesante, ¿no? ¿Qué tal lógica? ¿Más o menos o no? Mm. Interesante lógica, ¿no? Bien, eso tienes que aprender pues, para ingresar a la universidad. Por eso preguntan en la universidad. Ahora están preguntando eso en San Marcos. Entonces vamos a ver, pues, vamos a ver uno por uno. Con calma. No hay por qué apurarnos. A ver, ¿me puedes decir, por favor, cuál es la clave de la pregunta 9? Ya te expliquemos. ¿Cuál es la clave de la 9? ¿Cuál es la clave 9? 9. Mercy. ¿Cuál es la clave de Mercy? Cactixa, Sandra, César.
Beso, claro. Esta Navidad te sorprenderé con un regalo, es un solo mensaje. Proposición simple. Katy y Lee se aman mutuamente, es un solo mensaje. Simple. Que entre ellos se aman. Mientras te espero, comer una fruta, acá hay dos mensajes. El primer mensaje es te espero y el segundo, comer una fruta, compuesta. La lógica y la filosofía son cursos de la academia. Acá hay dos mensajes. La lógica es curso de academia. La filosofía es curso de academia. Dos mensajes, compuesta. Si fueras más amable, tendrías más amigos. Compuesta. Fueras más amable, una. Tendrás más amigos, dos. La clave, como lo dicen, es beso. Muy bien. Excelente. Vamos con la clave de la pregunta 8, que también está fácil. No creo que es recontra papaya. Dime la clave de la 8 de frente. ¿Es la A o la B? Para no estar moviendo el aparato. La clave de la 8, como dicen los colegas, es la A. ¿Ah? Vas a ingresar a la universidad, carambas. La clave 8 es la A. ¿De acuerdo? La 8 es la A, profesor. Hazlo por tu ingreso. Muy bien. Fácil, fácil. A ver. Vamos a ver esta parte de acá. A ver, vamos a ver. Ya, esto. La 17. ¿Cuál es la clave de la 17? Es A, B o C, nada más. La A, la B o la C. No, no hay más clave. No hay más clave. ¿Es la A? ¿Es la B o es la C? La clave de la 17 es beso. Claro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Te doy dos opciones. O vienes conmigo o te quedas aquí. Claro, disyuntiva fuerte, ¿no? Excelente. 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 Bien. ¿Cuál es la clave de la 24? Dice 24. ¿Por qué? A ver, María del Carmen dice, ¿por qué es la A en la 8? No sé. ¿Por qué la 8? No tengo la menor idea. Porque, hija, porque es una negación, pues. Las negaciones son aquellas partículas que tienen el no. Por esa razón de la pregunta 8 es la A, maestra. Nada más por eso. Claro, dice negación de P. No podré ir de paseo este año. ¿Ya? No te preocupes. Muy bien, María. Muy bien, hijita. Ahora estamos en la 24, ¿no? Dice que es dedo la gente. A ver. Aquella que es falsa, solo cuando todas las proposiciones simples son falsas. Claro. La O es falsa cuando todo es falso. Es disyunción. Claro, excelente. Sí sabes. A ver, vamos con la 25. Quisiera que lo leas bien, ¿ya? A ver, léelo. Dime la clave de la 25. No tengo nada más que explicarte. Y léelo más, léele. Clave de la 25. 25. Para, ¿ya? No, 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 no. A ver. No, no te preocupes. No te preocupes. Para eso está tu profesor. No te preocupes. Todo bien. Sí, la 25. Hace rato diciendo. Mira, mira. Vamos a leerlo bien, ¿ya? Mira. Un argumento tiene dos partes. Premisa, ya no me des la clavijito. Ya fue. Tiene dos partes. Premisa y conclusión. ¿De acuerdo? Ya. La conclusión es la tesis. Vamos a poner un Word para que lo entiendas mejor. Yo el otro día hice un Word para ti. Permíteme un ratito. Hice un Word para ti para que eso entienda mejor. Pues no se va a entender. ¿Ya? Yo hice un Word para ti con mucho amor. ¿Ya? Eh, mi Word se llama. Permíteme un segundito, por favor. Solamente un ratito. Ahí está. ¿Ya? Lo tengo. Ya, mira. Después explico lo que está acá. Voy a ratito a avanzar con otra cosa. ¿No? A ver. ¿Cómo está esta tontería? A ver, ya está.
Ah, mira, papito, mira, mira. Olvídate de lo que está ahí. Esto es después vemos eso. Tranquilo. Mira. Por ejemplo, yo digo esto ahora. A ver, yo digo esto. Por ejemplo, yo digo, eres, eres bonita. Quiero ser tu enamorado. Eres inteligente. Eres buena persona. Y una gran amiga. Ya está. Todo esto se llama argumento. ¿De acuerdo? El argumento tiene dos partes. Una parte es las premisas y otra es la conclusión. La conclusión es la razón, la tesis, lo que yo quiero decir, mi propuesta. Esa es la conclusión, la tesis. Las premisas son las razones que justifican la tesis. ¿Por qué afirmo la tesis? Por estas razones. Las razones son las premisas. Entonces yo te pregunto a ti con mucho amor. De todo esto, eres bonita, quiero ser tu enamorado, eres inteligente, eres buena persona y gran amiga. De que estas proposiciones que están separados con puntos, ¿cuál es la conclusión? ¿Me lo puedes escribir? ¿Cuál es conclusión? Eres bonita, quiero ser tu enamorado, eres inteligente, eres buena persona y gran amiga. ¿Cuál es la conclusión? Claro. La conclusión es, quiero ser tu enamorado. Y esto pregunta San Marcos. La premisa sería, premisa 1, eres bonita. Premisa 2, eres inteligente. Premisa 3, eres buena persona y gran amiga. Entonces, es como que, por ejemplo, la chica, yo le digo, quiero ser tu enamorado. La chica me dice, ¿por qué quieres ser mi enamorado? Y yo tengo que darle las premisas o razones. Las premisas son, ¿sabes por qué quiero ser tu enamorado? Porque eres bonita, porque eres inteligente, porque eres una buena persona y gran amiga. Imagínate que quizás yo cometo un error y crea que la conclusión es, eres buena persona y gran amiga. Si esto fuera la conclusión, entonces las premisas sería, por ejemplo, quiero ser tu enamorado. Enamorado. Premisa 2, eres bonita. Premisa 3, eres inteligente. Obviamente, profesor, esto está mal, pues. ¿No es cierto? Es como dijera, mi tesis es, que es la conclusión, mi tesis es, eres buena persona y gran amiga. Y la chica me dice, ¿y por qué dices que soy buena persona? Y yo digo, es porque quiero ser tu enamorado. Si tú te das cuenta, esto no puede ser la premisa, porque esto no responde el porqué de la tesis. Entonces, cuando tú dices que la conclusión es esto, lo cual es verdad, estás insinuando que el resto de proposiciones lo que hacen es justificar, explicar la tesis. Eso es lo que debes hacer siempre. Entonces, cuando te pregunten en tu examen de admisión, señor, ¿cuál es la conclusión? Tú debes elegir una partecita de esto, partecita, no sé qué parte escogerás. Y si tú dices, por ejemplo, que la conclusión es esto, entonces lo que está de más tendrían que ser las premisas. Y por consiguiente, las que están de más tendrían que explicar el porqué de esto. ¿Me hago entender? Entonces, ¿me puedes decir ahora sí cuál es la clave? Piénsalo. Dice, para mí la clave es la D. Ya, si tu clave es la D, entonces el resto de alternativas explican la D. Si eso es cierto, entonces esa es la clave. ¿Cuál es la clave? Está facilísimo, maestro. La clave, como dice Sandra, como dice Ariana, como dice Joan, Amanda, Pamela, Melanie, la clave es la A. Claro. Es como decir, señor Ricardo, señorita Meilín, ¿por qué tú dices que la Caperucita Roja es uno de los cuentos clásicos infantiles más célebres de la historia de la humanidad? Entonces, ¿tú cómo lo respondes? Lo respondes con las otras ideas, la respondes con las razones, con las premisas. ¿Sabes por qué, señor Ortega? Porque en su tiempo convivió con otros ratos exitosos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo respondes con las premisas. Si te das cuenta, justamente la es la conclusión. ¿Ya? Entonces, siempre es así. Cuando te dan un texto y te dicen, señor, detecta la conclusión,
Ya, entonces tú elige la parte que consideres conclusión. Si esa es conclusión, el resto son premisas. Las premisas tienen como tarea explicar la conclusión. Y si explican la conclusión, efectivamente, esa es tu clave. ¿Ya? Eso debes de saber. Muy bien, muy bien. Excelente, sí sabe, eso me alegra bastante. Vamos con esta pregunta, 18. Si es falso que los extraterrestres no saben cocinar, mejor está después porque eso vamos a ver ahorita. La 12 que está recontra fácil. A ver, la 12. René Descartes quería obtener ideas bastante claras y generales. A partir de ellas, a ver, dame la clave. Creo que esa es la pregunta más fácil que tienes, porque tú eres un chico que sabe filosofía, que conoce todo esto, pues. Ujú, ujú. Con razón vas a ingresar, pues. Claro. Profe, poco floro, no me floree mucho que estoy con tiempo. Descartes es racionalista y los racionalistas siempre están a favor del método deductivo. Locke es empirista, profesor. Y los empiristas, como parten de la experiencia, son hinchas del método inductivo. Por eso que la clave de la pregunta 12 es casa. Muy bien, excelente, excelente. Sabes todo. Bien. Ahora vamos a ver la 2. La 2. A ver, dime la clave de la 2, por favor. De frente, de frente. Dime la clave de la 2. Claro, claro, muy bien. Excelente. Vamos a ver, de repente me equivoco. Vamos a ver uno por uno, ¿ya? Jerry Mao, John Arturo, muy bien. Cristian Luna. Las inferencias deductivas, profesor, ¿poseen conclusión necesaria? Sí. Si María es mayor que Juana, necesariamente Juana es menor que María. Esa es una inferencia deductiva. En cambio, inductiva es cuando la conclusión es probable. Probable. Por ejemplo, María es alegre. Por tanto, todas las chicas son alegres. Esa es inducción. ¿De acuerdo? Entonces, las inferencias deductivas poseen conclusión necesaria, verdadera, ni hablar. Pero aunque a la vez, que hemos visto eso hace un rato, ¿son conjunciones? Sí. Verdadero, verdadero. La proposición bicondicional es falsa cuando los que están a los costados son falsos. No, es verdadera. Recuerda, bicondicional es verdadera cuando ambos son iguales. Valores iguales en bicondicional, verdadero. Pero acá dice que los dos son falsos, o sea, iguales. No, pues no, no puede ser. Está mal, falso. La lógica de Frege, recuerda que Frege es el padre de la lógica moderna. La lógica que tú llevas en aritmética, la lógica que tú llevas en RM, es la lógica de Frege. La lógica que se basa en el cálculo, la lógica que usa símbolos especiales, como dice Ashley, la lógica algebraica. Está bien. Entonces es verdadero. Entonces la clave, como ustedes lo dicen, es casita. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, vamos con la primera pregunta. ¿Ya? Mira. Te digo que esto es una falacia. Se llama la falacia de anfibología. ¿De acuerdo? La falacia de anfibología es cuando uno dice, por ejemplo, se venden ropas para señoras usadas. Se venden ropas para señoras usadas es anfibología. La anfibología ocurre cuando las oraciones están mal estructuradas, cuando existe un problema de sintaxis. ¿De acuerdo? Entonces, justamente, he buscado por todas partes un libro que me enseña a tocar el piano sin éxito. Es como decir, por ejemplo, se regalan caramelos para niños con forma de hipopótamo. ¿No es cierto? Se regalan caramelos para niños con forma de hipopótamo. Es anfibología. Eso me dio risa. Claro, muy bien, anfibología. ¿Ya? Excelente. La clave de la pregunta 1 es avión, un error en la sintaxis. Entonces lo has hecho muy bien. Mira, hemos avanzado bastantes preguntas.
Y lo has hecho excelente. Ahora vamos a ver el tema de lógica de clases, ¿ya? Quiero que aprendas lógica de clases, que seguro lo sabes porque tú eres un chico que conoce bastante de RM. Ya, la lógica de clases es bien alucinante, es bien bacán, ¿ya? La lógica de clases es monstruo, monstruo, monstruo de todos los monstruos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la lógica de clases y toma atención para que de esa manera, pues, razonemos bien también, ¿no? Bien. Y no a la guerra, y no a la guerra, ¿ya? Las guerras de países imperialistas deben ser siempre rechazadas por todos, ¿no es cierto? Bien, y no pensar que Estados Unidos pues, es un héroe, ¿no? También será bien pulpín. Pues. Tanto Rusia como Estados Unidos son potencias imperialistas. Bien. Algunos piensan que Estados Unidos, pues, no sé, el Capitán América. Bien, ya. Lo que vamos a comentar hoy día es con respecto a la lógica de clases. La lógica de clases es una rama de la lógica formal que, como vemos, también estudia la inferencia. Recuerda que toda lógica estudia la inferencia. Pero esta se va a encargar de analizar unas proposiciones algo especiales que se denominan proposiciones categóricas. ¿Qué es una proposición categórica? Es una oración, es un enunciado que va a manifestar, va a expresar una relación entre clases. Veamos cada una. Por ejemplo, tenemos la proposición categórica todos haces pretencioso. Esta proposición expresa una relación de inclusión total, a saber, una inclusión en la cual el conjunto sastre, que sería el conjunto S, está incluido totalmente en el conjunto P, que sería el conjunto pretencioso. Este diagrama de Venn también puede presentarse de la siguiente manera, en la que, por ejemplo, si todo S es pretencioso, entonces, como vemos, esta área pintada, que sería el área S no P, como lo estamos leyendo, S no P, negación es la línea que está sobre la letra, sería el área de los sastres que no son pretenciosos. Si todo sastre es pretencioso, entonces el área, la región de los sastres que no son pretenciosos tendría que estar obligatoriamente vacía. Entonces, así también tenemos el diagrama de Venn de la proposición todo sastre es pretencioso. Vamos con la siguiente. La siguiente relación entre clases se denomina relación de exclusión total. Por ejemplo, cuando decimos ningún suizo es prudente. Claramente la exclusión total puede expresarse en este diagrama de Venn. Claro, tanto el conjunto suizo como el conjunto prudente están totalmente separados, pero también puede presentarse el diagrama de Venn de la siguiente manera, ¿no es cierto? Claro, entendiéndose, repito, S como suizo y P como prudente. Si ningún suizo es prudente, entonces la intersección, que serían los suizos que a la vez son prudentes, tendría que estar obligatoriamente vacía, claro. Si ningún suizo es prudente, entonces no puede haber suizos que a la vez sean prudentes. Entonces esa región central se encuentra vacía. Entonces también tenemos ahí el diagrama de Venn de la exclusión total. En este caso del ejemplo, ningún suizo es prudente. Vamos al tercer caso. El tercer caso es lo que se denomina una inclusión parcial. Por ejemplo, tenemos la proposición algún socialista es peruano. Se entiende que el diagrama de Venn es de esta manera, ¿no? Existen elementos que son socialistas y a la vez son peruanos. Algún socialista es peruano. Y la cuarta proposición es cuando uno dice algún sacerdote no es puntual. Claro, se entiende que hay elementos en el área que es sacerdote, pero que no es puntual, que está fuera de puntual. Bien, teniendo esto, puedo presentar a continuación, presentamos a continuación la tabla de proposiciones categóricas. Vemos al menos un gran sector que nos importa ver, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos acá en este cuadro de proposiciones categóricas las cuatro relaciones: inclusión total, inclusión parcial, exclusión parcial. La estructura formal, la inclusión parcial, todo es SP, exclusión total, ningún es SP.
inclusión parcial, algún S es P, exclusión parcial, algún S no es P. Las dos primeras son universales, las dos últimas particulares. La primera, todo S es P, es una universal afirmativa. La segunda, ningún S es P, universal negativa. La tercera, algún S es P, particular afirmativa. Y la cuarta, algún S no es P, particular negativa. Vienen los lógicos medievales. Este estudio de la proposición categórica viene desde la época de Aristóteles. Y los medievales establecen una mnemotecnia en la que proponen que cada proposición categórica esté representada por una vocal. De tal manera que la universal afirmativa, todo S es P, presenta la letra típica A. La segunda, universal negativa, la E. La tercera, particular afirmativa, la I. Y la cuarta, particular negativa, la O. Siendo así, queda entonces que la forma típica de todo S es P sería una SAP, entendiéndose S por sujeto, P como predicado y la A, la letra típica. La segunda, universal negativa, ningún S es P, sería una SEP. La tercera, particular afirmativa, algún S es P, sería una SIP. Y la cuarta, particular negativa, algún S no es P, sería una SOP. Luego viene la lógica matemática moderna, pero aquí también una observación importantísima, ¿no? Acá hemos visto, mira, ve, ya estos diagramas de Venn, ¿no es cierto? Diagramas de Venn de una SAP, se pinta la parte de la izquierda, porque es la región que pertenece a S, pero no a P. La segunda proposición, ningún S es P, se pinta en medio. La tercera, algún S es P, indica elementos que son de S y P a la vez. Y la cuarta, algún S no es P, indica que hay elementos en S, pero no en P. Sobre esto se establecen las fórmulas booleanas, en la que vemos que las dos primeras proposiciones son igual al vacío, claro, porque están denotando el área sombreada, y las dos últimas proposiciones tienen que ser diferentes del vacío. Ahora bien, la primera, el todo es P, la universal afirmativa, la SAP, indica que ¿qué está vacío? La región que pertenece a S, pero no a P, como efectivamente ocurre. Esta región de la izquierda, ¿no? La segunda indica que la intersección SP es igual al vacío. Está bien pintado ahí, en medio. La tercera, SP diferente del vacío, está con X, ¿no es cierto? Indicando que hay elementos y por tanto diferente del vacío, SP. Y la cuarta, S no P diferente del vacío. Obviamente la X está bien puesta acá porque es la región que pertenece a S pero no a P. S no P. Diferente del vacío tiene X. Cuando se habla de distribución, se habla de mencionar a la totalidad de elementos. Distribuir es sinónimo de mencionar totalidad. Si yo digo todo hombre es mortal, el todo hace referencia a hombre. Todo hombre es mortal. Todo es hombre. Y como distribución es mención de totalidad, entonces se afirma que en una SAP, en un todo SSP, se distribuye el sujeto. Ningún SSP indicaría, por ejemplo, ningún suizo es puntual. O sea, la totalidad de suizos están separadas de la totalidad de puntuales. Entonces, en ningún SSP se menciona como totalidad tanto el sujeto como el predicado. Por ese motivo, en un ningún SSP, en una SEP, se distribuye el sujeto y el predicado. En un algún SSP no hay distribución, porque simplemente no existe ninguna mención de totalidad. Algún socialista es peruano, no hay ninguna mención de totalidad. Entonces, por consiguiente, no hay distribución, porque recuerda que distribuir significa mencionar una totalidad. Si yo digo, algún sastre no es puntual, aquí la mención de totalidad es el predicado. Si yo digo, algún joven no es alegre, la mención de totalidad es el predicado. Si yo digo, algún estudiante no es del salón, la mención de totalidad es el predicado, o sea, el salón. Por ese motivo, en una proposición, algún S no es P, en una SOP, se distribuye el predicado. Entonces, tengamos muy presente esta tabla para dar cuenta de algunas deducciones y de esta manera poder analizar la validez de la inferencia. Continuamos. Ahí está la tabla, más resumida, porque sobre esa tabla resumida podemos establecer algunas cosas.
¿no? Por ejemplo, eh, observemos un momento con mucha concentración lo siguiente. Tenemos la proposición todo hombre es mortal. Esta proposición todo hombre es mortal tiene como letra típica una A, tiene como forma típica este reemplazo H de hombre, M de mortal, la letra típica, acá se lee todo H es M, todo hombre es mortal. Esta es la forma típica de la proposición mencionada. También tendría fórmula booleana, claro, reemplazando. Recuerda que la fórmula booleana de una SAP es SP negado igual al vacío, igual a Camel, HM negado igual al vacío. Es cuestión solo de reemplazar, ¿no es cierto? La S por la H, la P por la M. Ahora, pero también hay un detalle importantísimo, ¿no? Comparemos la primera proposición A, que tiene este diagrama de Venn y esta fórmula, con la cuarta proposición O, que tiene este diagrama de Venn y esta fórmula. Nos damos cuenta que ambas proposiciones presentan una fórmula y un diagrama similar, solo con una diferencia muy clara, en que esta región de la SAP está vacía y esta tiene elementos. O sea, en ambos casos se refieren a la misma región. Justamente se ve acá también en la fórmula, ¿no? En ambos casos se refiere a la región S no P, solo que aquí está vacía y aquí tiene elementos. ¿Qué podemos establecer como relación entonces entre una A y una O? Si en una A podemos decir que el diagrama de Venn está vacío y en una O el diagrama tiene elementos, implicaría que hay una relación de ¿qué? Si una es vacía, la otra elementos, de igualdad o de contradicción. Sería de contradicción. Lo mismo ocurre con la E y con la I. Ambos hacen referencia a la misma región, con la diferencia ya mencionada, que una está vacía y la otra tiene elementos. Por tanto, podemos inferir que entre E con I, como entre A con O, existe una relación de contradictorias. Y como es contradictorias, entonces podemos afirmar que cuando la A, el todo es SP, es verdadera, la O es falsa. Cuando la O es verdadera, la A es falsa. Cuando la E es verdadera, la I es falsa. Cuando la I es verdadera, la E es falsa. Claro, son equivalencias. Una es verdadera, la otra es falsa. Por tanto, podemos decir también al revés. Cuando la O es falsa, la A es verdadera. Cuando la A es falsa, la O es verdadera. Cuando la I es falsa, la E es verdadera. Cuando la E es falsa, la I es verdadera. Pongamos algunos casos. Por ejemplo, ningún terrícola es marciano, que sería una E, ¿no es cierto? Ahí está. Es equivalente a decir, es falso que algún terrícola es marciano. Efectivamente, ningún terrícola es marciano es una E. Es equivalente a que es falso que, está el símbolo del es falso, que sería el sombrerito, ¿no es cierto? Es falso que algún terrícola es marciano. Aunque también podemos decir esto. Si ningún terrícola es marciano es verdadero, algún terrícola es marciano, ¿qué sería? Falso. Porque cuando la E es verdadera, la I es falsa. Pongamos otros ejemplos. Más ejemplos de contradictorias, claro. Veamos. Por ejemplo, todo mecánico es obrero es una A. Como vemos en la tabla, la A es equivalente a negación de O, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Todo mecánico es obrero es equivalente a es falso que algún mecánico no es obrero. Es falso que O. De A es equivalente a es falso que O. Aunque también podemos presentarlo así. Si todo mecánico es obrero, es verdadero, porque cuando la A es verdadera, la O, algún mecánico no es obrero, es falsa. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Es falso que hay presos libres. Es falso que algún preso es libre. O sea, es falso que I. Es falso que I. Es falso que I es equivalente a una E. Es decir, a ningún preso es libre.
También podemos decir lo mismo. Si hay presos libres es falso y, entonces ningún preso es libre es verdadero. O sea, cuando la I es falsa, la E es verdadera. Pero también podemos establecer otro tipo de relación que se llama la relación de subalternas. ¿Ya? Ahora, por poner un caso muy sencillo, y creo que está el esquema muy claro. Por ejemplo, si todo artista es creativo, entonces algún artista es creativo. Es decir, si la A es verdadera, la I es verdadera. Claro está, clarísimo. Si todo artista es creativo es verdadero, entonces algún artista es creativo también es verdadero. Es como decir, si todo limeño es peruano, entonces algún limeño es peruano. Claro, totalmente verdadero. ¿No es cierto? Si todo cantante es artista y Pepe Lucho es cantante, entonces Pepe Lucho es artista, pues. Del todo puedes ir al algún. Si el todo es verdadero, el algún es verdadero. Ahora, lo mismo ocurre con las negativas. Recuerda que A, I son afirmativas, E, O son negativas. Por ejemplo, si ningún racional es dogmático, entonces algún racional no es dogmático. Recuerda que ningún racional es dogmático es una E. Algún racional no es dogmático es una O. De una E puedes deducir una O con total validez. Si te quieres, también lo puedes presentar así. Si ningún racional es dogmático es verdadero, entonces algún racional no es dogmático, acá debe decir no es dogmático, ojo, no es dogmático, también es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, de una A deduces una I, como de una E deduces una O. ¿De acuerdo? Eso es por subalternos. Ahora, volviendo a la tabla, chicos, vamos a analizar otra cosita fundamental. ¿Ya? A ver, veamos. Eh, veamos. Claramente, la proposición A con E son proposiciones universales, ¿no es cierto? Eso es obvio. Y la I con la O, pues son particulares. Pero también existe una semejanza entre A con E, en que en ambos casos, como son universales, hacen referencia siempre al vacío. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Claro, en el primero es S no P vacío, la segunda es SP vacío. La única diferencia que yo veo en las fórmulas booleanas es que en la A el predicado está negado, en la E el predicado no está negado. Entonces, sobre ese punto, ¿qué puedes inferir? Lo que puedes inferir es que si tú pasas de un todo SSP a un ningún SSP, o sea, si tú pasas de una A a una E, ¿quién debe cambiar de signo? ¿Quién debe de ser negado? ¿El sujeto o el predicado? El predicado. De un todo a un ninguno lo puedes pasar, pero cuando haces eso, el predicado debes de negarlo, debes de cambiar de signo. Y lo mismo ocurre con las otras. ¿Qué diferencia hay entre algún S es P y algún S no es P? La diferencia que vemos acá en el álgebra booleana es que ambos, lo común es que son distintos del vacío, pero con la diferencia es que uno no está negado y el otro sí está negado. El predicado, el predicado. Por tanto, si tú quieres pasar de una I a una o de una O a una I, ¿quién va a tener que cambiar de signo? ¿El sujeto o el predicado? El predicado. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, por cierto, estas relaciones se llaman de oversas. ¿Ya? De oversas. Acá he hecho una tabla muy simplificada. Lo que estaba diciendo en buen cristiano es, ambas, las dos primeras relaciones son universales, ¿se das cuenta? Cuando pasas de una A a una E o de una E a una A, siempre el predicado cambia de signo, siempre. Tienes que negarlo, tienes que cambiar de signo. Lo mismo, cuando pasas de una I a una O, de una O a una I, lo puedes hacer, pero sin el predicado cambia de signo. Ejemplo, decir todo médico es profesional, que es una A, es equivalente a decir ningún médico es no profesional. Claramente.
Cuando pasas de una a una E, ¿quién cambia de signo? El predicado. Médico no, está igualito. Quien cambia de signo es el predicado, en este caso profesional. Aquí no está negado, aquí sí está negado. ¿Te das cuenta, no? Cuando pasas de una a una E, ¿quién cambia de signo? El predicado. Otro ejemplo. Decir ningún demente es capaz es una E, ¿no es cierto? ¿No? Es equivalente a decir todo demente es no capaz. Claro, cuando una E pasas a una A, ¿quién cambia de signo? El predicado. ¿Y quién es el predicado? Capaz. De ningún demente es capaz, infiero, todo demente es no capaz. O si quieres, puede decir todo demente es incapaz, que creo que se ve mejor, ¿no? Si ningún demente es capaz, entonces todo demente es incapaz. Entonces no te olvides, cuando un todo lo pasas a ninguno o un ninguno a un todo, ¿quién cambia de signo? El predicado. ¿De acuerdo? Si yo digo, por ejemplo, todo hombre es mortal. Todo hombre es mortal. Es una acción. ¿Esa oración lo puedo pasar a E? Claro. Pero si lo paso a E, tengo que cambiar de signo a quién? Al predicado. Entonces, tengo que decir así. Si todo hombre es mortal, entonces ningún hombre es no mortal. O también ningún hombre es inmortal. Claro, si todo hombre es mortal, ningún hombre es inmortal. Y lo mismo ocurre entre la I y la O. Veamos. Decir, algún adolescente es considerado, es una I, es equivalente a decir, algún adolescente no es no considerado. Recuerda que el no es se refiere a una O. Y el no considerado es el no que afecta al predicado considerado. Aunque también puedes decir, algún adolescente, a ver, ¿cómo sería? No es desconsiderado. Claro, porque este no, este segundo de no considerado, tú puedes decirlo desconsiderado. Entonces, vamos de nuevo. Si algún adolescente es considerado, entonces algún adolescente no es desconsiderado. Veamos el tercer caso, o el cuarto caso. Decir, alguna señorita no es ingeniera, que es una O, ¿no es cierto o no? Es una O. Alguna señorita no es ingeniera, es equivalente a decir una I con predicado negado. Alguna señorita es no ingeniera. Alguna señorita no es ingeniera es equivalente a decir alguna señorita es no ingeniera. Esas se llaman relaciones de oversos, ¿ya? Entonces recuerda, cuando quieres pasar entre universales, A, E, A, siempre el predicado cambia de signo. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Y lo mismo ocurre cuando pasas de I a O, de O a I. Cuando pasas de particulares, también el predicado cambia de signo. Resumiéndolo, tenemos esta tabla. Recuerda, contradictorias. Cuando la A es verdadera, la O es falsa. Cuando la O es verdadera, la A es falsa. Cuando la E es verdadera, la I es falsa. Cuando la I es verdadera, la E es falsa. Subalternas, de todo puedes ir algunos, o sea, de A puedes ir a I. De ningunos puedes ir a algún no, o sea, de E puedes ir a O. Válido. O versos. Universales las dos primeras, particulares las dos últimas. Cuando pasas de un todo a ninguno o de un ninguno a todos, el predicado cambia de signo siempre. Cuando pasas de una I, de un algunos, a una O, algún no, el predicado cambia de signo. Cuando pasas de un algún no, que es una O, a algún, que es una I, el predicado cambia de signo. Pongamos unos ejemplos más. Primero el primer caso. A ver. Primer ejemplo. Nos dan, ese es el ejemplo típico de examen de admisión, ¿no? Si los físicos son estudiosos, si esta proposición es verdadera, determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera, algún físico es estudioso. Segunda, ningún físico es estudioso. Tercera, algún físico no es estudioso. Cuarta, todo físico es estudioso. Recuerda que los es siempre todos.
Es como decir, todo físico es estudioso. Siempre las es todos, de arranque. ¿Ya? Los peruanos son americanos. Todo peruano es americano. Todo físico es estudioso. Si todo físico es estudioso, es verdadero, ¿algún físico es estudioso qué sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, porque esta es una I. Y de una A puedes pasar a una I. Si todo físico es estudioso, es verdadero, seguro. ¿Ningún físico es estudioso? No, pues, falso. ¿Cómo sería para que sea verdadero? Sería, si todo físico es estudioso, ¿no es cierto? Si todo físico es estudioso, entonces ningún físico es no estudioso. Ahí sí sería verdadero. Ningún físico es no estudioso. Ahí sería verdadero, pero ahí no dice eso, pues. Ahí dice, ningún físico es estudioso, ahí, sin más, falso. Siguiente, si todo físico es estudioso, entonces la tercera proposición que sería, ¿verdadero o falso? Falso, porque es una O. Y como sabemos, si la A es verdadera, la O es falsa, por contradictorias. Obviamente la última, si todo físico es estudioso es verdadero, obviamente su conclusión, que es igualito, también debe ser verdadero. Ya tienen la respuesta. Otro ejemplo. Si no hay frutas vegetales es verdadera, determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primer caso. Toda fruta es vegetal, ninguna fruta es vegetal, alguna fruta es vegetal, alguna fruta no es vegetal. No hay frutas vegetales, es ninguna fruta es vegetal. ¿No es cierto? Ahora, si ninguna fruta es vegetal es verdadera, entonces toda fruta es vegetal, ¿qué sería? Es su contraria, ¿sí o no? Claro, sería pues, ¿qué crees? Falso. ¿Cómo sería para que sea verdadera? Recuerda que si un ninguno, que es este no hay es ninguno, ninguna fruta es verdadera. Si este ninguno lo pasó al todo, ¿quién debe cambiar de signo? El predicado. O sea, para que sea verdadera, ¿qué tendría que decir acá? Toda fruta es no vegetal. Claro, si hubiese dicho toda fruta es no vegetal, ahí sí sería verdadera. Pero ahí no dice esto, pues. Si no hay frutas vegetales es verdadera, entonces toda fruta es vegetal, pues es falso. Siguiente. Obviamente son iguales las proposiciones, ninguna fruta es vegetal, verdadero. Tercera. La tercera es una I. Alguna fruta es vegetal. Si la E es verdadera, no hay frutas vegetales, es una E. La I sabemos que es falsa por contradictorios, ¿cierto? Acá está, ¿no? Si la E es verdadera, la I es falsa por la tabla de contradictorios. Entonces la tercera es falsa. Y la cuarta, alguna fruta no es vegetal. Si la E es verdadera, la O, ¿qué tiene que ser también? Verdadera. Claro, verdadera. Entonces la última proposición es verdadera. Si la E es verdadera, la O es verdadera. ¿Ya? Muy bien. A ver, por ejemplo, si yo digo, a ver, si se ha entendido. Yo digo, por ejemplo, todo, eh, todo socialista es patriota. ¿Cómo sería pasarle a ninguno? ¿Ningún qué? Sería igual que, a ver, dilo. Todo socialista es patriota. Por tanto, ¿qué? ¿Ningún qué? ¿Vamos? Es fácil. ¿Ningún qué? Claro. Ningún socialista es no patriota. Claro. Ningún socialista es no patriota. Excelente. Claro, ningún socialista. Si yo digo, por ejemplo, a ver, ningún joven es viejo. ¿Es igual a qué? Ningún joven es viejo. No. ¿Algún? ¿Cómo sea algún? Todo, todo joven es no viejo. Claro. Excelente, excelente. Así debes hacer. Muy bien. Todo joven es no viejo. Ahora, teniendo esto, vamos a resolver este ejercicio que está acá. ¿Ya? Esto que vi hace un ratito sobre los marcianos. A ver, bien. Este.
Es falso que los extraterrestres no saben cocinar. ¿Cuál es la clave? Es falso que los extraterrestres no saben cocinar. ¿Cuál es la clave? Claro, por doble negación. Claro, claro, claro. Muy bien. Es así, ¿no? Si es falso que los extraterrestres no saben cocinar. Ahora, si tú te das cuenta, aquí encontramos doble negación. ¿Es falso que? Es una negación. No es otra negación. Tú sabes aritmética. Entonces, las negaciones se cancelan. Chao, como son dos negaciones, se cancelan y te queda esto. Los extraterrestres saben cocinar. Y obviamente acá dice el sí, ¿no? Sí saben cocinar. Se agrega nomás. Entonces la clave, como bien ustedes lo dicen, es beso. Todo extraterrestre sí sabe cocinar. Muy bien. Luego acá hay una pregunta más. Ya. Esto. Ya, a ver, vamos a ver, ¿no? A ver, la 22. Es falso que los padres jóvenes son permisivos e irresponsables. Es igual a decir que, a ver, pensando. Ya, 22. Es aplicar aritmética. Es falso que los padres jóvenes son permisivos e irresponsables. Claro, claro. Lo voy a pasar acá, ¿ya? Y esto lo voy a dar a Estelita, ¿ya? Es falso que los padres jóvenes son permisivos e irresponsables. ¿No es cierto? Claro, e irresponsables. Entonces, es falso todo esto, mira. Es falso esto. Es falso esto. ¿De acuerdo? Entonces, estás falseando toda esta oración. Entonces, lo que debes hacer, como tú sabes bastante matemática, es que el es falso afecte a cada parte. Entonces sería, esto es igual a decir lo siguiente. Sería, los padres jóvenes no son permisivos. Entonces, en este caso, el es falso que ha afectado a esto, ¿no? Los padres jóvenes no son permisivos. Ahí está el es falso. Acá está el es falso. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, el es falso también afecta a la E. Y tú sabes que la E es una I. Negación de I es O. O es falso que los padres son irresponsables. Entonces, no son, carambas, no son irresponsables. Ahí está. Claro, muy bien. Queda así. Los padres jóvenes no son permisivos o no son irresponsables. Entonces, era cuestión de distribuir la negativa. ¿Ya? Esto se llama la ley de Morgan, por cierto. ¿Ya? Eso se llama la ley de Morgan. Bien, entonces la clave, la pregunta, ahora vamos un ratito con, acá es decir, irresponsables o no irresponsables. Claro, o no, lo que pasa es que no responsables es irresponsable, pues hija. No responsable es irresponsable. ¿Lo ves, Jeremy? Jeremy Alejandro. Está bien. No responsables, ¿qué es? Irresponsable. ¿Lo ves, no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Dime, si no entendiste, no te preocupes, Jeremy. No responsable es irresponsable. ¿Se ve, no? Jeremy, no quieres responder, Jeremy. Ya, bueno. Pero está bien, la clave es dedo, hijo. No responsable es irresponsable. Bien, ahora sí, vamos a ver otra cosa. Ya vamos a desarrollar esta última teoría para que luego ya me dé solamente las claves. ¿Ya? Mira. Mira acá. Mira, todo esto es lo que he hecho por ti. ¿Ah? Mira, mira. Recuerda la diferencia, en primer lugar, entre el lenguaje natural y el lenguaje formal. ¿Ya? El lenguaje natural es el lenguaje que hablamos cotidianamente.
es un lenguaje que tiene estas características, bastante ambiguo, ¿no? El lenguaje formal, el lenguaje matemático, es el lenguaje de las fórmulas. Si tú pones, por ejemplo, acá, distancia igual velocidad por tiempo, es parte del lenguaje formal, el lenguaje matemático. Ese lenguaje tiene estas características que ves ahí. La lógica prefiere muchísimo el lenguaje formal, por eso que la lógica que estudiamos es básicamente lógica formal, una lógica que, como ves, se basa en el cálculo, y cuyo fundador es Frege. Si bien, escúchame, ¿ah? El fundador de la lógica en general es Aristóteles, porque fue el primero en escribir un tratado de lógica que se llamó Organon, el padre de la lógica matemática es Frege, ¿ya? Ahora, la lógica, como lo decía Frege, es como el ajedrez. Lo importante del ajedrez, como lo sabes, es el uso de reglas. Entonces, la lógica tiene reglas. Por ejemplo, una regla lógica es esto que ves acá. De tal manera que toda inferencia que cumpla con esta regla siempre es válida. Ahora, tú te percatas que aquí toda esta inferencia está compuesta de proposiciones falsas. Biden, presidente de Rusia; Putin, presidente de Estados Unidos. Pero pese a que las proposiciones son falsas, la inferencia es válida porque cumple con esta ley. Ahora vemos, si nos damos cuenta acá, estimado colega, esta inferencia es violada por esta regla, por este ejemplo. Este ejemplo contradice la ley y por eso es que es inválido. La ley dice que si tú repites el antecedente, terminas repitiendo el consecuente. Acá es al revés. Acá primero estás repitiendo el consecuente y luego el antecedente. Y esto preguntaron en septiembre en San Marcos. ¿De acuerdo? Esto es inválido porque esto no cumple con la ley. Y es más, tiene un nombre. Se llama falacia de afirmación del consecuente. ¿Por qué se llama así? Porque esta falacia consiste, como lo dice, en afirmar, en repetir el consecuente. Ahora, pese a que las proposiciones son verdaderas, obviamente son verdaderas, la inferencia es inválida porque no cumple con la ley. Lo que se sigue entonces, que no debemos confundir verdad con validez. Verdad es un valor que se asigna a las proposiciones. Validez es un valor que se asigna a las inferencias deductivas. Pongamos otro ejemplo. Ley lógica número 2. Ley lógica número 2. Toda inferencia que tenga esta forma siempre es válida, siempre, eternamente. Por ejemplo, esta inferencia cumple con esta ley, por tanto es válida. Pero esta no, papito. Aquí, esto de acá no es igual a esto. ¿No es cierto? No es claramente que no es igual. Entonces, por esa razón es inválido. Es más, esta inferencia tiene un nombre. Se llama falacia de negación del antecedente. Estás negando el antecedente, ¿no? Hoy es sábado, hoy no es sábado. ¿Está bien? Y esto preguntaron en San Marcos en septiembre. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué se llaman falacias? Se llaman falacias porque dan la impresión que son argumentos válidos. Claro, tiene sentido. Hoy es sábado, mañana es domingo. Pero hoy no es sábado, por tanto, mañana no es domingo. O sea, da la impresión que sean válidas. Si llueve, se moja el piso. Por tanto, si no llueve, entonces no se moja el piso. O sea, tiene sentido, ¿no? Pero son falacias. Justamente las falacias son argumentos que dan la impresión que son correctos cuando no lo son. Ahora, paramos un rato acá. Con esto podemos garantizar esta clave, que es una de las que nos falta. Por ejemplo, esto. Es igualito a lo que hablamos. Karina y su amiga Verónica mantienen la siguiente conversación. Karina, si hoy es sábado, mañana es domingo. Verónica, efectivamente, pero hoy no es sábado. Karina, entonces mañana no es domingo. Este argumento, te pregunto, ¿es válido o inválido? Muy bien, Amanda. Muy bien, Amanda. Es inválido. Es inválido. No es válido. Claro, no es válido. No es válido. El hecho que el antecedente sea falso, porque Verónica dice hoy no es sábado, y hoy no es sábado es el antecedente, no hace que necesariamente porque el antecedente es falso, el consecuente lo va a hacer. ¿Ve? El hecho que no llueva no significa que el piso no se moje.
porque el piso se puede mojar por muchas cosas. ¿No es cierto? Dime la clave, por favor, de la 14. Claro, la clave de la 14 es dedo. Dedo. Ahora bien, hemos visto las proposiciones. Recuerda que las proposiciones son oraciones verdaderas o falsas y que están en función informativa. Y como también hemos visto, recuerda que las proposiciones se clasifican en simples, que son aquellas que tienen un solo mensaje. Exacto, Yaren. O compuestas. ¿De acuerdo? Simples o compuestas que ya también hemos visto. Acá te he puesto varios ejemplos más. Ahora bien, ahora vamos a ver el asunto de las falacias no formales. Se le llama falacias no formales a aquellas falacias que ocurren en el lenguaje natural, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de todos los días. Te he puesto ahí algunos ejemplos. La falacia de misericordia, tú vaya leyendo lo que he escrito ahí, ¿ya? La falacia de misericordia es aquellas falacias que apelan a la lástima. Las falacias de ad baculum son aquellas falacias que buscan amenazar. Las falacias de verecundia son aquellas falacias que tienen que ver con autoridades. Lo dice el gran Vargas Llosa, lo dice Platón. La falacia de ad ignorantia, que es cuando se basa, como dice el nombre, a la ignorancia del gente. Como no puede explicar por qué este cuerpo no cae al suelo, ya, entonces lo hicieron los duendes. Ya, ese es ad ignorantia. Como no puedes demostrar que he robado, entonces soy un hombre honesto, ad ignorantia. Las falacias de ad populum son bien usadas, porque son falacias donde se apela a la gente. Lo dice el pueblo, lo dice la gente. Tú sabes que la gente se puede equivocar, ¿no? La gente prefiere esto es guerra a vacilar. De ahí no se sigue que porque a la gente le gusta esto es guerra, más que a vacilar, eso es guerra sea un buen programa. Ese es ad populum. ¿De acuerdo? La falacia de ad hominem es cuando uno ataca a la persona. ¿Tú qué sabes si nunca has acabado el colegio? ¿Le haces caso a este hombre si él es comunista? ¿Le haces caso a este señor si él es fujimorista? Ese es ad hominem. Es cuando uno, en vez de atacar a las ideas, ataca a la persona, ad hominem. También está la frase de la causa falsa. Muy usado en la actualidad, ¿no? Como ves ahí, tiene que ver con creencias populares, con lo que nos imponen. Hay poca gente en UCI, lo dicen las estadísticas. Ya, eso se debe a las vacunas. Eso es causa falsa, porque la razón causal no se ve. ¿De acuerdo? Entonces los medios mermeleros, los medios corruptos, que ahora apoyan a Estados Unidos, a veces se dan por preocupados por nuestra salud y comienzan a decir, como si fuera pues el Padre Nuestro, que la causa que hay menos gente en UCI es las vacunas, ¿no es cierto? Entonces pensarán pues que la gente, bueno, la gente no sabe lógica, pero como tú sí sabes lógica, sabes que es causa falsa, pues, ¿no es cierto? Causa falsa. Como lo ves ahí, pues, ocurre un fuerte viento, por tanto habrá un terremoto, ¿no? Ahora, no confundir, como ves ahí, los equívocos de las anfibologías, ¿no es cierto? Un equívoco, como lo ves acá, toma atención, maestrazo, un equívoco es aquella falacia donde el problema está en una palabra o en una expresión con significado diferente. Hay que aprobar los derechos de la mujer, porque hasta ahora solo tenemos derechos del hombre. Sabes que aquí el error está en la palabra hombre. Cuando se dice derechos del hombre, se refiere a hombre como ser humano, los derechos de los seres humanos. Pero parece que esta persona no está entendiendo hombre como ser humano, está entendiéndolo como varón. Como deber del varón, deber de mujer. Ya, ese es equívoco. ¿De acuerdo? Muy diferente la anfibología, ¿no? La anfibología, el problema, como lo hemos visto, es un problema de sintaxis. José salió a pasear con Pedro en su automóvil. No se sabe el automóvil de quién, pero el problema no está en la palabra automóvil o en la palabra pasear. El problema está en que esta oración está mal escrita, mal estructurada, mal presentada. El problema es de sintaxis. A ver, si yo te pregunto, terminé con mi enamorada. Terminaste con tu enamorada. ¿Por qué razón? Es que mi enamorada es una chica muy dulce. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que mi mamá me dijo que el dulce hace mucho daño a la salud. ¿Eso qué es? Equívoco o anfibología. Aparte que es bien tontín hablar así. ¿Es equívoco o anfibología? Es equívoco. Claro, es equívoco. Porque cuando se dice mi enamorada es una chica dulce, se dice pues que mi enamorada es cariñosa. Pero cuando uno dice el dulce hace daño a la salud, se refiere al azúcar, pues, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Es equívoco. Excelente. La padula, mira acá, mira acá.
Cueva, Flores y Galese son buenos futbolistas. Por tanto, la selección peruana es buena. Como cada parte es bueno, el todo es bueno. Muy distinto a división. División es al revés. Mi celular es muy costoso. Por tanto, su mica, su batería, etcétera, su tornillito es costoso. Su reparación también es costosa. Esa es división. Entonces yo te pregunto, la composición, te estoy preguntando, ¿la composición va de la parte al todo o del todo a la parte? La composición va de la parte al todo. La división va del todo a la parte. Con esto vamos a garantizar las claves. Acá te lo voy a hacer bien directo. Acá este señor, Roger Babson, se fue a su casa y comenzó a respirar aire de pino, de los árboles. Y comenzó a sostener que gracias al aire del pino se curó, porque este señor estaba muy mal. Y comenzó a decir, el aire del pino tiene propiedades curativas. Olvídate de la clave, no me des la clave. ¿Me puede decir, Gabriela, cómo se llama esa falacia? Yo me curé por respirar aire de pinos, aire de árboles. ¿Cómo se llama esa falacia? Olvídate de la clave. ¿Cómo se llama esa falacia? Oye, yo me curé, ¿por qué? Porque respiré aire de pino. Se llama causa falsa. Causa falsa. La frase de causa falsa es la falacia de non causa pro causa. Non causa pro causa. La clave es la A. La clave. Son sinónimos. Causa falsa es non causa pro causa. ¿De acuerdo? Este señor ha visitado muchos psiquiatras porque no han podido determinar que tiene una enfermedad mental. Por tanto, es un diablo lo que está dentro. O sea, se basa en la ignorancia de la ciencia. Muy usado, ¿no? Es cuando hablamos de los milagros, ¿no es cierto o no? Como no puedes explicar, como la ciencia no puede explicar por qué ocurre eso, ya, lo hizo Dios, lo hizo el fantasma, lo hizo, no sé, los duendes, a la ignorancia, a la falta de pruebas. Claro, caso. No, pues, ad populum Jeremy es cuando apelas a la gente. Ad populum cuando dice, lo dice la gente, eso no dice ahí, pues. Lo dice el pueblo, como hizo nuestra amiga Gabriela Espinosa. 7. Qué fácil. Dime la clave de las 7 hoy, por favor. Ya te voy a decir. Ya no te voy a decir nada. La clave de las 7 es dedo, ¿no? Composición. Claro, composición. La 8 es avión. La 9 es beso. Ahora, acá yo te lo voy a leer, ¿ya? Porque es bien curioso. No quiero que te equivoques. Habla de la historia de un abolicionista. Estamos hablando del siglo XIX, en la época en que se buscaba abolir la esclavitud en Estados Unidos. Y recuerda que los del norte de Estados Unidos querían la abolición. En cambio, los del sur no querían la abolición. Entonces, este abolicionista se encontró en el tren con un grupo de sacerdotes, clérigos, que sí estaban a favor de la esclavitud. Eran clérigos sudistas, o sea, del sur de Estados Unidos. Entonces, estos clérigos, al ver a este señor abolicionista que ya era famoso, le quieren hacer una broma. Y le dicen estos curas al abolicionista, ¿tú eres el abolicionista Weather Phillips? Sí, yo lo soy. ¿Usted es el abolicionista? Sí, lo soy. Y sigue hablando los clérigos, los curas. ¿Es usted el que ha pronunciado discursos en Boston y Nueva York? Boston y Nueva York son ciudades que están al norte de Estados Unidos. Y por consiguiente está en una región abolicionista, en una región contra la esclavitud. ¿Es usted que ha pronunciado discursos en estos lugares que están contra la esclavitud? Sí, yo lo soy. Entonces, para molestarlo, le dicen, ¿por qué usted no se va al sur? Kentucky es una ciudad que está en el sur, una ciudad recontra antiabolicionista, pro esclavitud. ¿Por qué no vas al sur a pronunciar tu discurso para que la gente te apane? ¿No es cierto? Es lo que está diciendo. Claro, es fácil dar un discurso con gente que te apoya, ¿no? ¿Por qué no vas a dar un discurso al sur donde la gente no te apoye y te va a odiar? ¿De acuerdo? Eso es en el siglo XIX, maestras. Es una anécdota. Entonces, anda al sur para que te apanen, algo así, pues, para que te peguen. Entonces el señor Philip, que no era sonso, replica y le dice, esa es una ironía muy fina, como chico inteligente que eres. El señor Phillips le dice, ¿ustedes son curas? Sí, somos curas, claro que somos curas.
¿Ustedes salvan almas del infierno? Sí, salvamos almas del infierno. ¿Y por qué no vas al infierno? Para que te queme el diablo, ¿no es cierto? Así como tú crees que yo vaya a Kentucky para que me peguen los antiabolicionistas, ¿por qué tú no vas al infierno para que te queme el diablo? ¿No es cierto o no? Claro. ¿Cómo se llama esa falacia? Anda al infierno para que te queme el diablo. ¿Cómo se llama? Te doy dos claves. No, pregunta compleja. ¿Qué pregunta compleja, César? ¿Es ad baculum o ad hominem? Está amenazando. Es un ad baculum. Claro. No, ad hominem no. Ad hominem es cuando vas a la condición personal. Te está amenazando. Así como te dicen, ¿por qué no vas a este barrio a hablar? Te está amenazando. Por eso yo te digo, ¿por qué no te vas al infierno a rescatar almas? Te está amenazando. Como te está amenazando, entonces, come pregunta compleja. Encantado, Sandrita. Encantado. Sandra me pregunta sobre pregunta compleja. ¿Ya? Para empezar, estimada Sandra, no vayas a pensar, eso sí, gran error, ¿ya? Que cuando tienes signo de interrogación, automáticamente es pregunta compleja. Ese es muy mecánico. En San Marco lo que te van a pedir es que comprendas el texto, no que seas mecánico y que porque tiene interrogación, ya es pregunta compleja. Ya, esa es la primera advertencia. ¿De acuerdo o no? Ya, entonces no hay que hacer así, hay que analizar el texto, como lo hemos hecho. Pregunta compleja es una pregunta, me estás interrogando sobre eso, encantado de explicarte, hijita. Pregunta compleja es una pregunta que encierra una afirmación. Por ejemplo, escúchame acá. Tú me preguntas, o cualquier persona me pregunta, profesor, ¿usted por quién votó? Yo voté por Keiko. Ya, o sea, usted quiere que liberen a su papá, a Alberto Fujimori. No, yo no he dicho eso. Sí, claro, usted ha dicho eso. No, yo dije que voté por Keiko. Ya, esa es pregunta compleja. O viceversa. Señor, ¿por qué usted votó, señor Ortega? Yo voté por Castillo. Ya, entonces tú quieres que haya una nueva constitución. No, yo no he dicho eso. Sí, sí, usted dijo eso. Tú dijiste que votaste por Castillo. Son preguntas complejas. ¿Qué es una pregunta compleja? Toma atención, toma atención, toma atención, toma atención. No he terminado. Una pregunta compleja es una pregunta que encierra una afirmación tendenciosa. Una afirmación que la persona que responde no lo ha aceptado. ¿Entiendes? Yo te pregunto, señor, ¿usted sigue robando? Esa es una pregunta compleja. ¿Por quién votaste usted? Voté por Castillo. Ya, entonces tú quieres que haya un comunismo en el Perú. Esa es pregunta compleja. Una pregunta compleja es una pregunta, pero que encierra una afirmación que la persona que responde no lo ha definido, no lo ha aclarado. Son como preguntas tendenciosas. ¿De acuerdo? Una vez, por ejemplo, te cuento, esa es bien clásica. Esa es bien clásica. Por ejemplo, en mis clases de filosofía en general, ¿no? A veces hay temas que pues me obligan a hablar acerca de la religión, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de medieval, yo a veces cuento en la época del inicio del cristianismo, cuento que el cristianismo, escúchame, cuento que el cristianismo pues es una religión que tomó el poder en el mundo, no tanto por Cristo, que al fin y al cabo ni siquiera se sabe que existió o no, sino que el cristianismo tomó el poder en Europa por cuestiones políticas, económicas y sociales, que ya sería extensísimo comentar. Y lo explico, ¿no? Por esta razón y por esta razón, el cristianismo tomó el poder. Y así hablo, pues, haciendo entender pues que la existencia de Cristo, de Jesús, es una existencia pues prácticamente mítica, etcétera, 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 y con argumentos, explicaciones, etcétera. Y cuando hablo de esa manera, nunca falta un chiquito que me dice, un alumno de la academia, que me escribe y me dice, profesor, dime, ¿usted es ateo? ¿No es cierto? De frente, ¿usted es ateo? Eh, eh, entonces, el joven cuando me pregunta así, de seguro él piensa, ¿no? Que como soy ateo, entonces yo hablo de esa manera. O sea, que la verdad depende de si soy ateo o no lo soy, algo así, ¿no? Entonces son preguntas complejas. Una pregunta compleja es una pregunta que encierra una afirmación tendenciosa. En este caso es, como tú eres ateo, entonces hablas mal del cristianismo. Entonces, esa afirmación no lo afirma, no lo dice, sino lo establece a través de una pregunta. ¿De acuerdo? Ya, esa es pregunta compleja. Ya, entonces ya te respondí, Gita. Una pregunta compleja es una pregunta que encierra una afirmación. ¿Cómo puedes diferenciar un ad hominem de un báculo? A ver, yo te pregunto. A ver.
Aquí se está amenazando, ¿de Amanda? Y cuando se amenaza es un adbáculo. Los ad hominem es cuando tú sustentas la verdad de algo sobre la base de la condición de la persona. ¿De acuerdo? Los ad hominem no es una amenaza. Los ad hominem es cuando, por ejemplo, yo digo, a ver, señor, ¿usted acabó el colegio? No, no acabé el colegio. Ah, ya, entonces todo lo que digas es falso. Ese es ad hominem. No estoy amenazando, sino que estoy basando algo sobre la condición personal de un ser humano. Oiga, señorita Amanda, ¿le haces caso a este señor? Si él es un ladrón, ese es ad baculum, ese es ad hominem. El ad hominem es cuando uno argumenta en función a las condiciones personales de alguien. Como él es ladrón, siempre será mentiroso. Ya, ese es ad hominem. Los ad baculum no, los ad baculum son argumentos en los cuales uno apela a la amenaza. Por ejemplo, a ver, ahí está. Por ejemplo, vamos a ver un caso de ad hominem para nuestra amiga Amanda. Por ejemplo, acá hay un caso, ¿ya? Mira. Esto, mira. Este es ad hominem. Mira, mira acá, Amanda. Mira. Mira. Sin embargo, ahora importa muy poco lo que diga o deje de decir el rey de Inglaterra, pues él ha dejado atrás toda obligación moral y humana, ha violado la naturaleza y ha pisoteado la conciencia, y por su espíritu de insolencia y crueldad se ha granjeado un odio universal. Entonces, si tú te das cuenta, acá nos está amenazando. Lo que se está diciendo es, como el rey de Inglaterra es un hombre malvado y cruel y que todo el mundo lo odia, entonces todo lo que diga el rey simplemente es falso. Eso dice el texto. Entonces, lo que dice el rey es falso porque él es un hombre malo. Eso es falacia de ataque a la persona o también llamado ad hominem. En cambio, acá no se está atacando a la persona. Acá se está amenazando. Y por esa razón, esta pregunta 10 es ad baculum. Ahora sí, Amanda, ¿se entendió, hijita? No, dime, si no se entendió, no hay problema. De nada, Amanda, de nada. Por ejemplo, acá, a ver, estimada Amanda, mira, a ver, dice acá. Aquí es otra falacia que no hemos visto, que, bueno, le hemos mencionado, pero que no hemos tocado todavía mucho. Dice, pregunta 11. Debemos aceptar las tradiciones de los antiguos, quienes afirman ser la descendencia de los dioses. Eso dice Platón, mira. Eso es lo que ellos dicen. Y seguramente deben haber conocido a sus ancestros. ¿Cómo podemos dudar de la palabra de esos hijos de los dioses? O sea, lo que están diciendo acá es, como tú eres un dios o un hijo de Dios, todo lo que digas es verdad. Entonces, estamos partiendo de una superautoridad. Y eso es ad verecundia. ¿Ya? Ad verecundia. La 11 es avión. La 12 es casa. La 13 es avión. La 14 es dedo. A ver acá. A ver. Paloma sostuvo, es una chica, ¿no? Sostuvo que como San Marcos es una universidad prestigiosa, entonces cada sanmarquino también es un estudiante prestigioso. No pongas interrogación, Hanna. Es falacia de división, claro. Es falacia de división. Muy bien, muy bien. Falacia Vamos con la 16. División. Muy bien. Carla, Beni. Mira. Oye, dime la clave de 16 que está fácil, ¿no? Ya no lo voy a decir yo. Ya lo hemos hecho también. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Ya, ¿qué te voy a decir? Está de ignorante. Claro. Como no se puede demostrar ni por la razón, ni por los sentidos, ni por los sentidos que el alma o que el hombre resucita, entonces de todas maneras el hombre resucita pero por la fe. Claro, es ad ignorante. La 17 es beso, la 18 es avión. Esto se llama falacia de énfasis. La falacia de énfasis cuando se resalta. Celular a un sol. Pero en letras pulgas es lo que realmente cuesta, ¿no? 500 soles mensuales, etcétera. Y muchos caen en eso, ¿no? ¿Cuál es la clave? A ver.
Claro, enfatizar una parte del mensaje para llegar a una conclusión falsa. Qué buena la 20. Justamente quería mostrar eso. Dime la clave de la 20. Claro. Ellas, esa es falacia de misericordia. Falacia de misericordia. Claro, apelación a la lástima. Muy bien, muy bien. Vamos con la 23, que es una falacia más. Ya vamos a acabar. Vamos con la 23, que es una falacia más. Esto lo digo yo, es una falacia nueva. ¿Ya? Lo digo yo. Esa falacia se llama falacia de ignorancia en el asunto o ignorato elenchi. Si tú te das cuenta, a ver, mira, durante la última conferencia de prensa, técnicos del gobierno se mostraron a favor de una educación laica. Ante las preguntas de los periodistas, estos especialistas defendieron su oposición, argumentando que la educación es un derecho fundamental de la persona. Entonces, lo que están diciendo es, como la educación es un derecho fundamental, entonces la educación debe ser laica. Si te das cuenta, no existe ninguna relación lógica entre el hecho que la educación sea un derecho fundamental con que la educación sea laica. Entonces, existen dos temas distintos. Tú dices, la educación debe ser laica, o sea, no religiosa. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho fundamental. Eso se llama la falacia de ignorancia en el asunto. La falacia de ignorancia en el asunto es cuando tú concluyes algo sobre la base de un tema que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Por ejemplo, un grupo de políticos dicen, debemos de implementar hospitales en cada pueblo, en cada distrito. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a una buena salud. Entonces, tú que eres una persona que conoce mucho de economía y sabes mucho de eso, profesor, el hecho de que la salud sea un derecho fundamental no significa que por esta razón vamos a hacer hospitales en cada distrito, porque para hacer hospitales necesitamos, pues, infraestructura, capital, fuerza laboral, necesitamos muchas cosas. Entonces, este joven está razonando de manera ignorato elenchi, por ignorancia en el asunto. Entonces, la falacia ignorante elenchi es cuando tú razonas algo sobre la base de otro tema distinto. Por ejemplo, otro caso más, ¿ya? Otro caso más. Te vas a comprar libros y tu amigo te dice, ¿no? Oye, compra este libro mejor que este. ¿Y por qué? Tú le dices, ¿no? Y el amigo te replica, ¿sabes por qué? Porque este libro es más flaquito y este libro otro es más gordito. Entonces, el más gordito es mejor. Ese es ignorato elenchi. Es como decir, como este libro es gordo, entonces es un buen libro. Ese es ignorato elenchi. O sea, tú no has leído el libro y pese a eso crees que porque el libro es de mayor volumen, es un mejor libro que el más bajito, el más delgadito. Ignorato elenchi. ¿De acuerdo? Es ignorancia en el asunto. Es cuando tú concluyes una cosa sobre la base de otro tema que no tiene nada que ver. Nada que ver, no tiene nada que ver la calidad de un libro con la cantidad de páginas. Nada que ver. Pero a veces pensamos así. Eso es ignorato elenchi. 21. Existen diversos enfoques para el análisis de los argumentos. Uno de ellos es el vinculado con la retórica, actividad que se remonta a la antigüedad griega y que fue muy cuestionado por filósofos como Platón y Aristóteles. Para estos pensadores, la retórica es un ropaje que pretende disfrazar argumentos lógicamente inválidos. La retórica lo que busca es convencer. La retórica lo que busca es que la gente acepte algo sobre la base de gritar, sobre la base de llorar, de hablar enfáticamente. ¿Cuál es la clave? Pregunta 21. Recuerda que este es un repaso, ¿no? Esto no es un ciclo ordinario de academia. ¿Entiendes? La clave de la 21 es casa. ¿Quién es el padre de la lógica? ¿Quién es el padre de la lógica? Aristóteles, ¿no? Aristóteles. Cuando la conclusión es necesaria, la inferencia es inductiva o deductiva. Cuando la conclusión es necesaria, ¿la inferencia qué es? ¿Inductiva o deductiva? La inferencia es deductiva. Deducción.
Es una deducción. Bien, Estelita, vamos con el quizzes.